bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de un tema importantísimo que es el de identificar textos útiles para obtener información acerca de un determinado tema. En esta presentación aprenderás estrategias para identificar textos relevantes, buscar información útil, evaluar su calidad, organizarla y analizar la información obtenida. Comencemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la investigación bibliográfica? Esta presentación nos muestra que es un proceso sistematizado de búsqueda y recopilación de información relevante, es decir, importante de diversas fuentes escritas, como libros, artículos académicos y documentos previos. Su objetivo es obtener conocimientos para ampliar y fundamentar un tema en particular. La bibliografía se denomina En la bibliografía denominamos la relación o lista de los libros escritos que se van a utilizar como material para consultar el tema de interés. Por ejemplo, estamos averiguando el tema de las plantas. Vamos a buscar libros, revistas, periódicos que hablen sobre este tema en general. Aún no estamos buscando algo específico, solo vamos a buscar nuestro tema, que son las plantas. Como por darles un ejemplo, la bibliografía reúne las publicaciones que tienen más valor e interés en este tema. Las fuentes de información relevantes. Aquí, como ustedes pueden ver, vemos una biblioteca, vemos revistas, periódicos y también vemos las páginas web. En la biblioteca nosotros exploramos los diferentes catálogos bibliotecarios, accedemos a libros digitales, físicos, del tema que estamos buscando. Listo. En las revistas también hay diferentes tipos de revistas. Si vamos a buscar un tema, debemos centrarnos en revistas científicas, las cuales son veraces. Consultamos estas revistas académicas y científicas, las cuales ya están especializadas en el área que nosotros estamos requiriendo la información. Y en las bases de datos, cuando nos dicen bases de datos, nos vamos a dirigir directamente a las páginas web. Hay diferentes páginas web que nos otorgan información importantísima sobre el tema que estamos buscando. Listo. Sigamos. Estrategias para buscar textos útiles. Tenemos 4 estrategias principales. Estas estrategias son palabras claves, búsqueda avanzada, referencias de otros textos y la colaboración. Y veamos las palabras claves. Las palabras claves nos ayudan a identificar y a utilizar palabras que van relacionadas con el tema que estamos buscando en las bibliotecas y en las bases de datos, para obtener resultados más precisos. Es decir, estas son un conjunto de ideas principales que se abordan en el contenido del trabajo. Son esas frases cortas que nos ayudan a sintetizar el contenido del trabajo. ¿Listo? En cuanto a la búsqueda avanzada, aquí nos dice, aprovecha las opciones que ofrecen las plataformas de búsqueda para reafirmar tus resultados y encontrar textos útiles, es decir, textos importantes, textos relevantes. En la búsqueda avanzada es una herramienta tecnológica que nos permite a nosotros realizar una búsqueda súper específica y detallada en Internet mediante
la introducción de criterios de búsqueda personalizados como las palabras clave. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las plantas. Plantas medicinales. Ya nosotros dimos la palabra clave. Medicinales, plantas medicinales. Si queremos ser más específicos, debemos decirle en dónde se encuentran geográficamente estas plantas. Así el internet va a ser una búsqueda en un campo más pequeño. Listo. Y si tenemos las fechas y otros parámetros, pues es aún mejor. Esta herramienta es útil para encontrar información más rápida y precisa sin tener que examinar todos los resultados. ¿Listo? Hay diferentes operadores que nos dan esta gran oportunidad de encontrar la información súper rápido. Entre ellos tenemos el operador AND. Pero Pilar, ¿y cómo funciona esto? Bueno, el operador AND le permite al usuario, a nosotros, buscar ambas palabras clave en una sola frase. Por ejemplo, si la persona quiere encontrar información sobre perros y gatos juntos, buscaría, entre comillas, perro AND gato. Esto restringiría los resultados a aquellos que contienen ambas palabras. Como este, hay muchos otros, como operador OR, operador NOT, entre muchos otros. También podemos colocar el tema, por ejemplo, las plantas medicinales entre comillas, o le podemos colocar AND, o le podemos colocar... hay diferentes opciones. Listo. En cuanto a las referencias de otros textos, aquí encontramos revistas de preferencias bibliográficas de textos relevantes para descubrir otros trabajos relacionados que pueden ser útiles. Esto nos permite identificar y localizar las fuentes de la que se ha extraído una información. Las referencias deben incluir el apellido y las iniciales del autor, el año de publicación, el título y la fuente. Y por último tenemos colaboración, que trata de que nosotros podamos tener comunicación con aquellos expertos en el tema que estamos buscando, en el área de obtener recomendaciones de textos relevantes y perspectivas únicas de nuestro tema. Esta es la acción conjunta de coordinar y cooperativa de dos o más personas o entidades cuyos esfuerzos se suman para lograr una meta en común. A quienes actúan de esta manera conjunta se les conoce como colaboradores y al trabajo que realiza como colaboración. Es decir, en pocas palabras, nosotros vemos opiniones de personas expertas, por ejemplo, las personas que se dedican a las plantas, a ver qué opinión tienen de las plantas medicinales, qué tan buenas son, qué no son, todo referente a este tema, pero de personas expertas. Listo. Continuamos. Evaluación de la calidad de los textos. Aquí tenemos autoridad y reputación, rigor científico y la actualidad. Esto es sumamente importante. La autoridad y reputación son las fuentes del texto para asegurarte de que en realidad las fuentes a las cuales nos estamos apropiando para investigar el tema en realidad son importantes. Se trata de un recurso argumentativo en el que una persona trata de defender su posición por medio de una cita de una fuente confiable, la cual normalmente suele ser una figura con bastante conocimiento del tema o cuya credibilidad es poco cuestionada debido a factores como el prestigio o la experiencia. Recuerden que la experiencia es fundamental a la hora de investigar un tema. Es decir, muchos dicen, bueno,
cuando estamos investigando un tema, ya luego de estar nosotros viendo diferentes bibliografías, nos casamos, como dicen en las universidades, nos casamos con alguien, con un autor. Este autor debe ser el experto en este tema, es decir, una persona confiable y con buena experiencia con el tema que nosotros estamos investigando. Y tiene bastante credibilidad, que tenga mucha credibilidad. Por eso en las universidades o cuando vamos a hacer algún tema, nos preguntan con qué autor nos hemos casado. Así nos dicen a nosotros. Bueno, aquí en la costa no nos comentan esto, nos dicen esto. El rigor científico evalúa si el texto sigue una metodología rigurosa y se basa en evidencia sólida para respaldar sus afirmaciones. Esto es muy importante debido a que si nosotros tomamos la bibliografía y vemos que no tiene rigor científico, no tiene una evaluación científica, algo científico que apruebe que en realidad lo que dice ahí es cierto, no sirve de nada. Porque si nosotros presentamos esto, pues nos van a decir, ¿y dónde están las pruebas? ¿Qué nos demuestra a nosotros que en realidad esta planta sirve para quitar la gripa? Hay personas que la han probado y si nosotros no tenemos estas bases científicas, pues de nada sirve esta investigación. Y por último, la actualidad. Considera la fecha de publicación y verifica si hay versiones más actualizadas del texto para obtener información relevante y precisa. Yo les hago una recomendación. Lo ideal es que los textos no tengan más de 5 años de antigüedad. Por eso es tan importante la actualidad. Hay muchos temas que lamentablemente llevan hasta 10 años que aún no se les ha dado una actualización, porque pasa mucho. Tomamos un tema y no encontramos documentación actual. Pues hay veces que la más actual tiene 7 años, pues esa nos puede servir. Pero lo ideal es buscar temas que tengan menos de 5 años de actualidad. Entre más actual, pues es mejor. Listo. Continuamos. ¿Cómo vamos ahora nosotros a extraer la información? Básicamente se trata de recuperar varios tipos de datos de una o varias fuentes. Estas fuentes suelen estar mal organizadas y completamente desestructuradas. La extracción de datos es el proceso de recuperación o extraer datos de diversas fuentes y convertirlos en un formato utilizable y significativo para su posterior análisis, generación de informes o almacenamiento. Como lo que nosotros estamos haciendo, investigando el tema. Debemos saber si en realidad esto es relevante, organizarlo, analizarlo, ver lo que nos sirve, desechar lo que nos sirve. Listo. Es uno de los pasos más cruciales en la gestión de recopilación de información. Los datos pueden provenir de diversas fuentes, como lo vimos anteriormente, libros, revistas, artículos científicos, entre muchos otros. Para poder realizar esta extracción de información, debemos hacer 3 cosas importantes. Estructurar un resumen, hacemos una lectura rápida y un etiquetado. Pilar, ¿cómo es esto? Un resumen consiste en un texto breve en el que se sintetiza la mayor cantidad de información posible, de modo que las ideas principales de un tema sean más accesibles y fáciles de repasar. Por lo general, siempre se usa la primera frase de cada párrafo. Así es como sacamos el resumen. Una lectura rápida. Vamos a realizar una lectura súper rápida en busca de aquellas palabras claves o frases que se ajusten a nuestra investigación, que son las plantas medicinales, lo más importante.
El etiquetado, vamos a anotar y a marcar los puntos importantes de las citas para facilitar la referencia. Nunca, pero nunca se les olvide marcar las citas, a etiquetearlas. Las citas, la bibliografía, quién lo escribió, en qué año lo escribió. Esto es de suma importancia, se los digo por experiencia. Y continuamos ahora. Vamos a continuar con la organización y análisis de la información obtenida. Bueno, listo. Aquí nosotros ya obtenemos la información que necesitamos. Ahora vamos a organizarla. Organizar es clasificar la información obtenida en categorías o secciones para facilitar el manejo y las referencias. En cuanto al análisis crítico, aquí vamos a evaluar la información que tenemos en función a lo que nosotros queremos, a nuestro tema, y sacamos las conclusiones basadas en las evidencias sólidas, evidencias científicas. Por ejemplo, esta planta medicinal, por darles un ejemplo, el orégano, sirve para la gripa y está 100% comprobado por fulanito, por sutanito, en 1870 y hizo un experimento en tal año. Esto es lo importante. Y concluimos con estas recomendaciones. Vamos a ser selectivos, vamos a elegir textos importantísimos, variedad de fuentes, la que nosotros, entre más mejor, revistas, libros, internet, bibliotecas digitales. Hay muchas bibliotecas digitales súper buenas. Las internacionales son espectaculares. Muchos libros. ¿Qué pasa? Que a veces en las bibliotecas de nuestro país muchas veces no encontramos temas. O si los encontramos están bastante obsoletos. Pero, y otra cosa. En la biblioteca podemos encontrar información que en las bases de datos aún no tienen. Entonces es importante revisar las bibliotecas, tanto digitales como las físicas. Y sobre todo la actualización continua. Mantenerse al día de las últimas investigaciones y avances en el campo que nosotros estamos estudiando.